Muy bien, hermanos. Teníamos hoy Primera de Corintios 6 y para entenderlo bien yo quisiera poderos explicar o poder compartir qué tenía el apóstol Pablo en mente cuando estaba escribiendo a esta iglesia. Cuando está escribiendo a los Corintios, Pablo tendría en mente lo que nosotros conocemos como iglesias locales. Pablo lo que tiene en la cabeza es un local con un grupito pequeño de gente ahí. ¿Qué es lo que Pablo puede tener en la cabeza o qué imagen puede tener él cuando está hablando a una iglesia? Y basándome en el principio del capítulo 10 de esta misma carta, podemos comprobar cómo Pablo pone al pueblo de Israel como ejemplo para nosotros. No pone a lo que entendemos como una iglesia local como ejemplo, sino cosas que estaban escritas y cosas que le habían ocurrido al pueblo de Israel. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque este capítulo, como otros muchos del Nuevo Testamento, cambian si tenemos en mente que el deseo y el propósito de Dios es un pueblo que viva conforme a su voluntad. Y cuando tenemos esto en mente y tenemos concepto de pueblo y no de nuestra propia iglesia local mirándonos a nosotros mismos, la escritura se lee de otra manera y el alcance o visión puede que sea mayor. Quiero leer acerca de la justicia de Dios unos versículos que están en Éxodo 23. Éxodo 23 del 1 al 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje más fácil de entender. El versículo 1 dice, no esparzas rumores falsos. Y luego dice, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Es decir, de cara a un juicio, no te asocies con gente mala o malvada. Dice el versículo 2, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Y el versículo 3 dice, tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. ¿Por qué estoy leyendo esto, hermanos? Porque en estos versículos estamos viendo cómo funciona la justicia de Dios. Habría muchos más. Pero vemos que Dios dice que de cara a la justicia, le dijo a su pueblo que no se asociara con gente malvada, que no se dejara convencer por la mayoría ni torciera la justicia por el hecho de agradar a la mayoría. Estos son motivos por los que fácilmente podemos ser injustos. El querer sentirnos apoyados por la mayoría. Lo que piensa la mayoría, queremos ajustarnos a ella. ¿Por qué? Porque es difícil ir en contra de la corriente de lo que es generalizado. Y el otro punto que dice el versículo 3, el buenismo. Por eso dice que no inclines tu testimonio a favor de alguien por el hecho de que sea pobre. Dios es justo y no hace acepción de personas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pablo, cuando escribe a los corintios, aunque los corintios estaban en Grecia, pero están bajo el Imperio Romano. En realidad es una colonia romana que seguía por la justicia y por el derecho romano. Pablo está hablando a una iglesia que tiene un contexto concreto. La sociedad romana en esta época, lo que era el derecho romano, tenía clases y los derechos civiles y políticos y de distinto tipo no eran iguales para todos. Al mismo tiempo también tenían una adoración politeísta a muchos dioses. ¿Y cómo hacían que la gente colaborara en ese paganismo? Luego lo veremos. Así que tenemos dos cosas, hermanos. Roma tenía un derecho y una justicia injusta, alterada y que no era conforme a la justicia de Dios. Y dos, tenía un sistema religioso idólatra, pagano, que tampoco era conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos una iglesia, tenemos personas que han conocido a Jesucristo y que forman parte del pueblo de Dios, que viven en este ambiente.
Y sabiendo esto, hermano, ahora sí paso a leer, teniendo en mente estas cosas, lo que está sucediendo aquí. Y dice, se atreve, lo leo en la Biblia textual, cuarta edición, si veis alguna cosa que varía un poquito, pero es prácticamente igual. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿Por qué está diciendo esto? Porque los que no forman parte del pueblo de Dios, los que no han nacido de nuevo, son tratados como injustos en el contexto del Imperio Romano y de la justicia que tenían. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois capaces de juzgar los casos más triviales? Cosas de la vida, cosas, pequeñas cosas. No hay sabiduría, estoy parafraseando ahora, en los santos, en el pueblo de Dios, para juzgar estas cosas. ¿Que vais a los injustos en medio de un contexto como el que hemos visto romano? Luego dice, ¿no sabéis que vamos a juzgar a los ángeles? En esto no me voy a meter. Pero, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí con juzgar a los ángeles? ¿Qué ángeles son estos y por qué? Pero eso sería otro tema. Entonces Pablo dice, si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿cómo ponéis para juzgar a quienes no representan nada en la iglesia? A los injustos. Y dice, esto debería, lo estoy parafraseando, avergonzaros. Esto debería ser motivo de vergüenza. ¿Por qué? Ni siquiera hay entre vosotros, es decir, entre los santos, ¿no hay alguien sabio que pueda juzgar las cosas entre los hermanos? Y esto es vergonzoso, porque entre el pueblo de Dios no hay alguien que tenga sabiduría bíblica, sabiduría de lo alto, para juzgar incluso las cosas más triviales entre los creyentes. Por eso dice, un hermano litiga contra otro y esto delante de los incrédulos. Eso ya de por sí es un fracaso, porque entre hermanos no debería suceder estos litigios y estas desavenencias. Eso ya no debería. Pero, ¿por qué no sois capaces de aceptar estas cosas para tratarlas entre vosotros? Sufrir lo que está ocurriendo dentro de vosotros. Y luego dice, y no solamente eso, sino que cometéis agravio y defraudáis a hermanos. Y ahora viene el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué significa esto de ser injusto? Lo que dice en el versículo 1. Dice, ¿cómo os atrevéis a ir a juicio ante los injustos? Y luego dice, es que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Hermanos, el propósito de Dios con su palabra es que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como los que hemos de estar en el reino, a mí me gusta señalar que el reino de Dios, vamos a pensarlo como si fuera un país donde Dios va a gobernar, pero que ese país va a tener autoridad sobre todas las naciones. Y tiene una legislación, tiene una constitución. ¿Y cuál es la constitución o la justicia del país, por decirlo de alguna forma, donde Jesucristo gobierna? La voluntad de Dios, su palabra, sus mandamientos. Nosotros como iglesia vivimos en este mundo y nos sujetamos a la autoridad de este mundo siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Pero entre nosotros, como pueblo de Dios, deberíamos regirnos, deberíamos mediar entre nosotros a través de esa palabra de Dios, interpretada y en el Espíritu de Jesucristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros nos guiamos por su palabra entre nosotros, como un pueblo que estamos sujetos, de momento, a la justicia secular que tenemos. Pero entre nosotros, siempre y cuando sea posible, debiéramos guiarnos por la justicia y por el derecho de Dios. Porque el derecho de Dios es justo y el del mundo no es tan justo. Y sigo, hermanos, con el pasaje.
¿Por qué los injustos no son los que deben mediar entre los asuntos del reino de Dios? Porque los injustos, las cosas que practican, son como las que nos dice el versículo 9 y 10. Habla de fornicarios, habla de idólatras, habla de adúlteros, habla de borrachos, de difamadores, de estafadores. Entonces, ¿cómo personas que son injustas porque practican estas cosas van a ser las que medien en los asuntos del reino? Los asuntos del reino y del pueblo de Dios deben ser guiados por la palabra de Dios, y lo que espera el Señor es que en medio de nosotros, si se dan desavenencias, haya personas sabias conforme a la palabra y llenos del Espíritu Santo que puedan juzgar las cosas conforme a la justicia de Dios, que no hace acepción de personas, que no es buenista, que no se pliega a la mayoría, que no se deja sobornar por ningún tipo de intereses que no sea simplemente la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, que son cosas prácticas, cuando las obedecemos, significa que Cristo es el mediador. Y cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo, quiere decir que las llevamos conforme a la palabra. Si decimos que la cabeza es Cristo de la Iglesia, eso quiere decir que cuando aplicamos la palabra de Dios en medio nuestra, entonces Cristo está gobernando. Pero si nosotros cogemos y apartamos la palabra del Señor o no la obedecemos e involucramos nuestros propios conceptos, nuestra propia lógica, lo que a nosotros nos parecen las cosas, entonces estamos quitando a Cristo como cabeza y quitando la justicia de Dios para establecer la nuestra propia. Es una responsabilidad, hermanos, una responsabilidad que hagamos las cosas conforme a la palabra y no conforme a lo que a nosotros nos parezca, incluso aunque fuéramos buenistas y aparentáramos ser buenos. No tenemos que aparentar ser buenos, tenemos que buscar, antes que ninguna otra cosa, la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que seguir. Un detalle, cuando Pablo le dice a los corintios, hablando de los injustos, el tipo de pecados que practican los injustos, algo que dice el apóstol Pablo, dice, y esto erais algunos. Es decir, los corintios habían sido injustos antes de convertirse y habían cometido este tipo de pecados como una práctica habitual. Eso quiere decir que tenían un pasado de pecados. Pero ¿qué les dice Pablo? Y esto erais algunos, pero os lavasteis y fuisteis apartados o santificados para Dios y declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Así que ahora que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, da igual nuestro pasado. Lo que el Señor espera es que crezcamos en Él de tal manera que podamos practicar la justicia de Dios en medio de nosotros, como un hábito. Por supuesto, la justicia de Dios no es solamente tener que mediar entre desavenencias. La justicia de Dios obra por el amor. Y cuando el amor en los hermanos se manifiesta en nuestro modo de vida, no hace falta desavenencias donde haya hermanos con sabiduría que tengan que ordenar esos conflictos o esas diferencias que pueda haber entre hermanos. Si el amor es lo que verdaderamente prima, no se tendría que llegar a estas situaciones. Y ya para terminar, hermanos, el apóstol Pablo luego sigue diciendo que todas las cosas me son lícitas, pero que no todas convienen. Y yo quiero hacer un inciso. ¿Qué significa esto de que todo es lícito, pero no todo me conviene? No podemos coger siempre todo lo que dice el apóstol Pablo y tomarlo como si fuera un absoluto. ¿Realmente podemos hacer de esto un absoluto? Es decir, ¿cualquier cosa es lícita? ¿Todo es lícito? ¿Cualquier pecado es lícito? Obviamente no. ¿En qué contexto está diciendo esto el apóstol Pablo? Dice que hay cosas que pueden ser lícitas, pero conviene no dominarse de ninguna de ellas. ¿De qué cosas no nos debemos dejar dominar? Y Pablo menciona dos tipos de cosas, hermano. Habla de la alimentación, del estómago, y luego habla de sexualidad.
Y esto es interesante, hermanos, que Pablo esté diciendo esto. Los corintios, recuerdo, están en medio de una colonia romana. Ahí viven, con un derecho romano que no era igualitario, que no era justo, pero también con unas prácticas religiosas que se las traían. Y no tengo tiempo para tocarlas en profundidad. Pero, ¿de qué cosas se puede dejar dominar uno? Comidas, glotonerías e inmoralidad sexual. En la experiencia pastoral, hermanos, a lo largo del tiempo, uno llega a darse cuenta que tanto una cosa como la otra puede llegar a dominar a las personas, físicamente, pero también mentalmente. Por eso Jesús advirtió, y bueno, y la palabra también advierte, que nuestro corazón no se llene de glotonerías. Y ni qué decir tiene que la inmoralidad sexual no solamente la que se lleva a la práctica con nuestro cuerpo físico, sino que la inmoralidad sexual, y Jesús nos advirtió de esto, empieza dentro del corazón, dentro de la mente. Estas son dos cosas que fácilmente puede llegar a dominar a una persona. Hay una alimentación que es lícita y también hay una vida sexual que bíblicamente también es lícita. Pero cuando estas cosas no van ordenadas conforme a la voluntad de Dios, un ser humano puede estar fácilmente dominado por ellas, porque forman parte de la carne y de la naturaleza caída. Por eso, obviamente, tenemos que alimentarnos, pero las glotonerías, la Escritura hablan de ellas. Pablo mismo habla de aquellos los cuales su Dios es el vientre. Y aparte, es fácil sobornar a una persona y arrastrarla a través de banquetes y de invitaciones a comer y una serie de cosas. Tanto una cosa como la otra pueden desviarse. Tienen su parte lícita, pero hay partes en todo esto que no son convenientes y corrompen a las personas. ¿Y por qué pienso que Pablo menciona estas dos cosas? Porque en el contexto religioso de los corintios, que tiene que ver con el Imperio Romano, había paganismo y religiones que enganchaban a la gente a través de banquetes y glotonerías y también a través de la inmoralidad sexual. Por eso Pablo va a hablar de rameras, porque había prácticas paganas que ofrecían rameras y ofrecían prostitución. Y como quiero terminar pronto, simplemente decir lo siguiente, hermanos. La práctica religiosa, cuando utiliza los sagrados de la carne para atraer a la gente, se convierte en idolatría. Y la Escritura nos invita a reconciliarnos con Dios. Pero nosotros no vamos a utilizar nunca, ni para evangelizar, ni para discipular a nadie, el agrado de la carne para que la gente esté contenta. Tenemos que predicar el Evangelio y la palabra tal cual es, pero no para contentar los deseos de la gente en cualquier orden, sino para que las personas puedan reconciliarse con Dios y para que podamos expresar el carácter santo de Dios. Cuando utilizamos las cosas que agradan a la carne para atraer a la gente, corrompemos la iglesia. A veces pueden ser cosas lícitas, pero si hay cosas que son lícitas, pero no son convenientes, y sembramos eso, al final el corazón de las personas lo terminamos desviando fácilmente. Y por eso el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo voy a coger yo? Si somos templo del Espíritu Santo, los miembros que le pertenecen a Cristo, porque hasta nuestro cuerpo pertenece al Señor Jesús. ¿Y cómo voy a coger lo que pertenece al Señor y lo voy a poner en manos de una ramera? Eso es serio, hermanos. ¿Cómo voy a coger lo que es santo y lo que pertenece a Dios y al Señor como dueño, porque hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo, y lo que tiene el sello y de lo cual Jesús es dueño, y lo voy a entregar para cosas, vamos a decir, deshonrosas, sucias y que no pertenecen al carácter de Dios? ¿Cómo voy a coger lo santo y lo voy a echar a los perros? ¿Cómo voy a coger las perlas de la santidad o lo que le pertenece a Dios y lo voy a
a poner delante de los cerdos, metafóricamente hablando, y conocéis los textos que Jesús dijo. Si nuestro cuerpo pertenece también al Señor, porque es templo del Espíritu Santo, eso quiere decir que lo que hagamos con él también afecta a su gloria. No podemos decir, bueno, como ya he sido salvo y mi espíritu pertenece al Señor, lo que haga con el cuerpo no importa. Sí importa, porque tú has sido y yo he sido rescatado y salvo en todos los órdenes de la vida. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, sean santificados o hallados irreprensibles para cuando el Señor venga. Así que el Señor es dueño de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Por eso, si todo nuestro ser pertenece a Él, debemos entregarnos a Él completamente, sin ensuciarnos, porque somos templo suyo. Así que dejo esto aquí, hermanos, simplemente para poder meditar y ahora hay un tiempo de compartir. Que el Señor nos guarde y nos dé luz, conforme a su palabra.